Entonces, está dividido básicamente en 3 capítulos. El primer capítulo es el panorama, un breve panorama de la literatura autobiográfica en el siglo XIX en México. El segundo capítulo es el estatuto genérico del diario y pues finalmente ya el análisis del diario mismo. Entonces, en el primer capítulo comencé por poner en claro qué era lo que yo iba a tomar como literatura autobiográfica. Entonces, pues decidí seguir a Puertas Moya. Por lo tanto, estaríamos hablando de un texto donde existe una igualdad, una relación de igualdad entre la persona que escribe, la persona o el personaje, digamos, de la narración y el narrador mismo. Tomé en cuenta solamente lo que habíamos, o sea, el criterio que ya teníamos aquí, es decir, solamente los escritos de escritores de literatura y no irme para otros lados, y también solamente la prosa. Esto por seguir este criterio de que en una poesía igual puedes tratar algún tema importante en tu vida, pero sería solamente como un aspecto o una cosa muy pequeña, no todo el sentido o todo el significado de una vida, ¿no? Por lo tanto, solamente me voy a referir a la prosa. Ahora, es importante esto del siglo XIX, porque a pesar de que existen por ahí algunas divergencias, todos en realidad coinciden en que es el siglo XIX donde empieza a surgir la importancia o se empieza a tomar con mayor seriedad este asunto de la literatura autobiográfica, obviamente no con esa denominación, pero finalmente sí la escritura autobiográfica. ¿Por qué? Pues obviamente por el surgimiento de la concepción del individuo. Nosotros sabemos que el siglo XIX es un siglo lleno de convulsiones, ¿no? De muchos movimientos, y en México pues obviamente tenemos el movimiento de independencia, que por supuesto pues va a modificar toda la estructura social del país. Esto genera dos polos, como sabemos, ¿no? Conservadores liberales, entre los cuales existe un montón de enfrentamientos, y eso también me parece que hace cuestionarse al individuo mismo su papel dentro de la sociedad, y por lo tanto empieza a tomar conciencia de sus diferencias con respecto a toda la masa que es la sociedad, y por ende este concepto de individuo y de individuo empieza a tomar mayor importancia, y entonces existe como una necesidad de responder quién soy yo frente a este mundo nuevo, y a partir de eso, a partir de las diferentes historias individuales y a partir de las características como individuos que cada integrante de la sociedad tenga, empezar a construir un concepto más grande, es decir, el concepto de la nación, ¿no? Por supuesto, antes de esto ya teníamos, nos señala George May, ¿no? Y todos los que hemos leído en realidad, que existían ya este tipo de escritos autorreferenciales, pero les llaman confesiones. Entonces también esa fue una importante diferencia que marqué dentro del primer capítulo, es decir, claro, las confesiones tienen este carácter autorreferencial, sin embargo, ellas buscan, o en ellas se busca ver cuál es la huella divina que se ha dejado en mí, ¿no? En cambio ya para el siglo XIX, con todas estas ideas nuevas, se empieza a buscar este individuo por la necesidad propia de expresar al individuo, y ya no por buscar una explicación divina o una huella divina dentro de la propia individualidad del sujeto. Otra cosa que tomé muy en cuenta fue la construcción de la identidad, no solamente en México, sino como este problema de la identidad contenida en un problema aún más grande, que es el ser americano, puesto que tenemos que el descubrimiento de América, ¿no? es un hecho sin precedentes, es algo totalmente nuevo, y ese choque entre las dos culturas va a suscitar una serie de eventos que van a modificar también la percepción, o incluso me parece a mí la diseminación de lo que es la identidad, ¿no? ¿Por qué? Pues
porque finalmente los cronistas y todas las personas que llegan a América empiezan a tener una serie de extrapolaciones, y si nosotros leemos pues cualquier cronista, ¿no? Incluso el diario de a bordo, nos vamos a dar cuenta de que las exageraciones en el paisaje y en todo, que me parece que le dan a América como un carácter muy fantástico. Y creo que también desde ahí viene entonces el problema de la identidad americana y consecuentemente de la identidad mexicana, aunándole ya también los problemas propios, digamos, solamente de México, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la independencia? Pues que obviamente ya quitamos como esa emancipación, más bien tenemos esa emancipación política de España. Sin embargo, existe una liga todavía muy fuerte a nivel cultural con respecto a la península, ¿no? Entonces, estos hombres que viven este momento están muy preocupados por construir esta nueva identidad y quitar todo lo peninsular, pero también quitar todo lo indígena, ¿no? Es decir, empezar a formar una nación con características propias de los mexicanos. Entonces, justamente esos puntos de convergencia y esos puntos de divergencia son los que están formando en un momento sumamente convulso y con muchísimos como contratiempos la identidad mexicana. Yo tomé también este autor porque tengo una simpatía muy profunda con él a nivel emocional, aunque al principio era así como lo más odiado del mundo, y después la doctora me lo presentó de otra manera, me lo presentó como cronista, y entonces yo me empecé a dar cuenta de las preocupaciones que él tenía y de darme cuenta, ¿no?, que en realidad si nosotros tomamos la obra literaria tal cual y la aislamos de todo este contexto, pierde. Es una literatura que si tú no vinculas directamente con el contexto y con las necesidades y los impulsos propios de ese momento, pues se pierde totalmente y puede pasar, o sea, igual y si no es una literatura como con personajes así súper complejos, ni situaciones, ni tramas, no tampoco tan elaboradas. Sin embargo, la riqueza ideológica que tiene es muchísima, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy rescatable y por supuesto que se comprende por el momento histórico que le toca a él vivir y el gran compromiso y la congruencia que tiene entre lo que piensa y hace, ¿no? Y por supuesto también esa labor educativa que siempre tuvo él y propagandística, por ende, en todos los textos que él va a elaborar, tanto en literatura como en crónicas, ensayos, poesía, o sea, todo es como con esta propaganda de conciliar ánimos para poder empezar a forjar una nación. Además, él tiene una vida muy complicada. Creo que buscar aquí. Bueno, no importa. Tenemos él es hijo, no me acuerdo de los nombres, perdón, aquí los tengo. De Juana Gertrudis Basilio y Francisco Altamirano. Entonces, este nombre él lo toma, obviamente es de raíz indígena, ¿no? Pero Altamirano lo toma de su padre, quien a su vez lo toma de unos ascendentes que habían sido bautizados por un español y pues les da el apellido. Esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque finalmente esa marca distintiva entre los indígenas, digamos, y él, por ese apellido y por los cargos políticos que después tendrá su papá, le posibilita tener la formación y tener después todos los alcances, ¿no?, a los que llega. Él, hay una cosa muy curiosa que después cuando veamos el diario va a tomar, creo yo, cierta relevancia, que existe una controversia en el día de su nacimiento. Hay como una fe de bautizo
que dice que nace el 13 de diciembre de 1834. Y él dice que nace en noviembre. Y él dice que nace en noviembre. Entonces, bueno, después González Peña dice que le otorga, digamos, ¿no? Dice, bueno, pues si Altamirano está diciendo que él nace en noviembre, pues vamos a decir que nace en noviembre. Igual porque en su fe de bautizo dice que, bueno, que se bautizó un niño con el nombre de Ignacio Homobono Serapio. Y el 13 de noviembre es el día de Homobono, ¿no? Entonces dicen, pues bueno, vamos a conceder eso. Pero a mí me parece muy interesante porque en una parte del diario, justamente cuando está hablando de su cumpleaños, dice puntualmente, ¿no? Hoy es mi cumpleaños porque yo nací el 13 de noviembre, ¿no? Entonces es como si estuviera buscándolo, o sea, esa reafirmación y decir, yo nací este día, ¿no? A pesar de todas las controversias y todo eso. Bueno, entonces, estos problemas surgen porque no existía como un registro civil y ya después es una institución que va a crear justamente los liberales, ¿no? ¿Qué otra cosa es muy, muy importante de su vida? Pues, él tiene severos problemas económicos, pero se hace acreedor a una beca para irse a estudiar al Instituto Literario de Toluca. Y entonces ya, ¿no? Se va a ir felizmente a estudiar, pero tiene muchos problemas porque, para empezar, porque llega de manera extemporánea, pues se tiene que trasladar, y entonces es muy complicado, ¿no? Y en segundo lugar, algo que me parece muy importante también, y que me parece que además va a marcar el resto de su vida, y por lo tanto su producción literaria, es la gran discriminación de la cual él fue testigo. Él nos cuenta que existe... Claro, también, ¿no? Él nos cuenta que dividían a los niños en niños de razón y niños sin razón. Entonces, niños de razón eran todos los mestizos y criollos, y niños sin razón todos los indígenas. Entonces los sentaban en dos bancos y a los niños con razón pues se les enseñaban diferentes conocimientos, y a los niños sin razón solamente se les enseñaba a leer y a aprender el catecismo del padre Ripalda y nada más, ¿no? Entonces eso él lo vivió como a los 12 años. Cuando llega al instituto se encuentra con un choque tremendo, puesto que le tienen, o sea, a la par de los conocimientos que va adquiriendo, tiene que estudiar justamente el catecismo del padre Ripalda, ¿no? Entonces eso a él le crea un gran conflicto, y dice, ¿no?, que eso le parece que es un código monstruoso de inmoralidad, de fanatismo y de estupidez. Y todo el tiempo está como ese choque, ¿no?, entre la formación laica y al mismo tiempo su formación personal, digamos, también religiosa. Luego sigue teniendo problemas económicos, pero se vuelve bibliotecario, y entonces ahí empieza a tener como acceso a todas estas ideas, o a todos estos textos de ideales enciclopedistas francesas, y entonces eso también va a permear después mucho sus escritos. ¿Y luego qué pasa ahí? Toluca pasa de ser del Estado de México a Guerrero, por lo que esa beca que le habían asignado, pues el gobierno dice, pues yo ya no tengo ninguna responsabilidad sobre los compromisos que se adquirieron antes. Entonces se lavan las manos, y entonces Altamirano pues queda ahí como pues con un problema muy severo económico, ¿no? Pero es muy importante también es esta etapa formativa, porque ahí es donde va a conocer a Ignacio Ramírez, que es pues su gran maestro, a quien adora y a quien además sigue, y a quien le debe muchos de sus ideales, ¿no? Ignacio Ramírez, sí, Ignacio Ramírez después es expulsado del instituto por sus ideas radicales, y tiempo después, no mucho tiempo después, Altamirano participa en una publicación periódica de ahí del instituto, y bueno, pues es tachado también de radical, y entonces también, ¿no?, lo corren. Nicole Tirón dice que seguramente también tenía mucho que ver, además de esta postura radical, las deudas económicas que ella tenía con el instituto, ¿no?
sale y se afilia con estas ideas postuladas por todos los que fundan la Academia de Letrán. Y entonces también yo creo que esa es una de las cosas más importantes de los textos, ¿no? O de los valores que podemos encontrar en los textos de Altamirano. Entonces tenemos por supuesto la conciliación de los ánimos, tenemos también la preocupación porque existiera una literatura nacional y cultivada sobre todo por nacionales, ¿no? por mexicanos, un rechazo hacia todo extranjerismo también. Y que traigo aquí 3 ejemplos, entonces era... No, bueno, creo que son esos. Entonces les quiero leer unos fragmentos que me parece que van a ejemplificar muy bien estas preocupaciones de él a lo largo de toda su obra, ¿no? Entonces, en esta parte de la preocupación por la instrucción y por el pueblo hay una crónica en este volumen que exactamente, es una crónica y él está hablando de la Ciudad de México y de pronto, boom, se le aparece un espectro, ¿no? Y entonces le dice, ¿quién eres tú? ¿Acaso un espectro? Le pregunté. Tienes razón, me respondió, soy casi un espectro, una sombra, soy el pueblo. El pueblo, sí, el pueblo, replicó, el pueblo pobre, el pueblo desheredado, plebs, como me llama el patriciado, orgullo de Roma, siervo en la Edad Media, pechero, en el feudalismo, según los ricos y los reyes, canalla, según los demagogos, soberano, según los verdaderos demócratas, mayoría, y en consecuencia, el alma de la República Democrática, según yo mismo, el olvidado. No te pido prodigios, soy el caso el menos exigente de los padres y el más generoso de los dueños. No te pido oro que no tienes, no te pido dicha que no puedes darme, no te pido pan y juegos del circo, que ni quiero ni es un obsequio grato más que para los pueblos abyectos. Yo te exijo, tengo el derecho de exigirte el pobre contingente de tu inteligencia. ¿Eres escritor? Pues escribe sin descanso para pedir a los que pueden el único alimento que deseo, el único remedio que me salvará, la única fuerza que me hace invencible, la instrucción. Y entonces ahí podemos ver, ¿no? O sea, toda esta preocupación por educar, porque además también algo muy importante es que parte de esta idea del mexicano, o de la concepción del mexicano más bien, es un indígena o es un criollo, pero educado, ¿no? Eso es un mexicano. Entonces, por eso también es tan importante para la educación. Ahora, en este ánimo conciliador que también tenemos todo el tiempo en sus escritos, aunque a veces es también medio marat. Tenemos la introducción que hace al Renacimiento, que es un periódico que él funda. Entonces dice, era natural, todos los espíritus estaban bajo la influencia de las preocupaciones políticas. Apenas había familia o individuo que no participase en la conmoción que agitaba a la nación entera, y en semejantes circunstancias, cómo consagrarse a las profundas tareas de la investigación histórica o a los blandos recreos de la poesía, que exige un ánimo tranquilo y una conciencia desahogada y libre. Verdad es que en esa época es justamente cuando deben vibrar los poderosos y arrebatadores los cantos del tirteo, y cuando en el fuego de la discusión deben brotar los rayos de la verdad. Pero es indudable también que en esta poesía apasionada, que esta discusión política no son los únicos ramos de la literatura, y que generalmente hablando se necesita la sombra de la paz para que el hombre pueda entregarse a los grandiosos trabajos del espíritu. Y entonces en este periódico pide como la colaboración, y dice, bueno, nosotros tenemos que buscar la formación de una nación, y entonces vamos como a trabajar todos juntos sin importar que seamos liberales o conservadores, que tengamos ideas totalmente opuestas. Todos vamos a trabajar por el fin común, y que es finalmente pues consolidar una identidad nacional. Y sobre la literatura, justamente esta importancia de crear una literatura nacional, dice, porque presentar a nuestro pueblo tal como es,
no solo debe ser la misión del periodista y del historiador, sino del novelista, que tiene la ventaja de disponer de un terreno más amplio para sus cuadros y sus defensas. Por todo lo cual se hace preciso que nosotros nos anticipemos a cultivar la novela nacional. Y también, ya no encontré la cita porque está en alguno de los 3 volúmenes de José Luis Martínez, recuerdo que lo leí por ahí, pero o sea, sí la subrayé, pero no la encontré. Este rechazo a todo extranjerismo, y que me llamó muchísimo la atención, y además me dio mucha risa cuando habla de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice, bueno, esa es una... y que le dice, o sea, esta es una monja que ya está bien muerta y que hay que dejarla ahí en su tumba, ¿no? O sea, ya no hay que voltear a verla, hay que buscar lo nacional, porque esta mujer no era mexicana y entonces hay que eliminarla, ¿no? Es muy importante, no me importa, hay que eliminarla. Perdón. No, no hay problema. Espero que... No sé quién será, entonces, perdón. Entonces, este es como digamos, un panorama muy general de la... bueno, me faltó por supuesto, ¿no? Su matrimonio con Margarita, que también es... no sé, a mí me parece como una cosa muy bonita lo que hizo con la familia de Margarita, ¿no? Él conoce a Margarita, se enamoran y se dan cuenta que vienen los dos de Tixla. Entonces empieza ahí como una relación muy linda. Y la mamá de Margarita, enviuda, se vuelve a casar, tiene más hijos. Sí, y de pronto, pues ya, no recuerdo, creo que la deja, ¿no? El segundo marido la gana, ahí lo dicen los diarios, ¿no? La deja, y entonces... Con 4 hijos, ¿no? Sí, y entonces Altamirano adopta, ¿no? A todos estos hermanitos y los cría como sus propios hijos y se hace responsable de ellos y los trata siempre como sus hijos. Entonces eso me parece muy bonito de él y también creo que por eso lo quiero tanto. Entonces, bueno, eso es como les digo, un panorama muy general de la vida de Altamirano. Y ya en el terreno, digamos, teórico del diario, pues ahí fue toda una labor muy compleja de buscar bibliografía. Hay muy poco aquí, y o sea, aparte de lidiar con esto, tenemos que lidiar con los catálogos de las bibliotecas, que son muy extraños. Pero bueno, ¿no? Haciendo como un esfuerzo, encontré varias fuentes. Perdón que te interrumpa, tienes el diario que Horacio me regaló, el diario de Tablada, ¿verdad? Sí. Porque dije, ay, ¿quién se lo presté? Sí, yo lo tengo. Junto con Janine y Horacio, pues ya como que nos juntamos, hicimos una serie, o acordamos, ¿no? Como las características principales, hicimos un resumen, entonces les voy a hablar de ese resumen para no hablarles de tanto, ¿no? Porque finalmente es lo mismo. Entonces nosotros dijimos que una de las características principales es justamente el carácter fragmentario del diario. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues no tenemos como en la autobiografía un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Es decir, no es un texto que pueda considerarse en una totalidad, ¿no? No hay una idea preconcebida de lo que va a hacer el diario ni de lo que va a tratar el diario, sino que va día a día. Eso que fomenta, bueno, pues por un lado tenemos que es como muy dinámico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque o sea, si hoy me fue bien, pues hoy voy a escribir así maravillas, ¿no? Y a lo mejor si mañana me fue mal, o sea, vamos a notar la vida misma, ¿no? Como en todos sus altibajos, en todos sus movimientos. Y eso también, bueno, aquí también hay que hacer la distinción entre dos tipos de diaristas. Tenemos el diarista que es como por costumbre, digamos, y el diarista que lo hace, o sea, acerca al diario, a la escritura, como un refugio por alguna crisis emocional. Entonces lo que decíamos era que los que escriben por costumbre, pues escriben pues igual hoy y no vuelven a escribir hasta dentro de 2 meses y así, porque no es parte de una necesidad interna.
En cambio, los diaristas que escriben porque se encuentran en una crisis emocional van a escribir como de manera más cotidiana. Y vamos, incluso si los diaristas por costumbre o por hábito se hacen como el firme propósito de escribir todos los días, obviamente los temas son muy diferentes. Nosotros vamos a notar que en muchas ocasiones se toma nada más como una bitácora de apuntes, o como un cuaderno de ejercicios literarios, y no propiamente como un diario íntimo. Puertas Moll hace también la diferencia entre los diarios y los dietarios. Fue todo un lío eso, porque además hay muchos quienes no hacen la distinción, ¿no? Quienes hablan indistintamente, pero básicamente lo que dicen es que un diario íntimo pues es eso, ¿no? Un diario que habla de la vida personal, mientras que un dietario, además encontré por ahí que lo consideran un género postmoderno, y que justamente se refiere a estos diaristas que son como solamente por costumbre, ¿no? Como bitácoras nada más. ¿Qué más? Aunque en este tipo de escritura nosotros no podemos, o sea, justamente al no tener una idea general de lo que va a formar el texto, no existe una discriminación tan clara de lo que se incluye y no se incluye, ¿no? Pero aún esas cosas que podrían parecer irrelevantes, para conocer como las características de la personalidad del autor también son muy importantes, porque finalmente te das cuenta de cuáles eran sus costumbres, qué era lo que les gustaba, ¿no? Qué hacían todos los días, cuáles son esas rutinas que también, que también van a establecer características muy importantes de su personalidad, y que finalmente nos permiten acercarnos de manera como más pues más certera, ¿no? Hasta cierto punto a su vida, porque no existe también al ser, claro, ya después veremos aquí en Altamirano que yo tengo ahí mis reservas, pero digamos prototípicamente es un texto solamente para mí, y entonces no existe ninguna clase de censura porque solamente lo voy a leer yo. Pero pues ya veremos aquí que no es cierto, ¿no? Otra cosa importante que nosotros mencionamos fue el papel del editor, que también hay que tomar un poco en cuenta, ¿no? También aquí, justamente ya en el diario, hay por ahí unas notillas que, bueno, pues es como de tenerle confianza al editor y decir, órale, pues no te voy a creer que de verdad fue así. Pero pues hay que tomar en cuenta eso, ¿no? También lo que decíamos es que el editor lo que busca es que el volumen sea como comprensible, y entonces pues a veces mete ahí su criterio, ¿no? Y hay que tener algunas reservas, aunque yo creo que también es el mismo pacto que haces, ¿no? Pues te voy a creer, ¿no? Que el trabajo que estás haciendo es profesional y que me estás diciendo la verdad, igual que el autor, ¿no? Esto también me recuerda que también tomé en cuenta mucho el pacto autobiográfico, obviamente, para quitarnos como este problema de la veracidad y la verosimilitud y la verdad y todo. Bueno, entonces vamos a hacer ese pacto con los escritores y decir, bueno, te creo que lo que me estás diciendo es lo que realmente pasó, porque además lo que comentábamos la doctora y yo es que finalmente si así pasó en realidad objetivamente, pues es lo de menos. Lo que te está contando es la forma en la que él lo vivió, y por lo tanto eso comprende su formación como individuo, y por lo tanto eso es lo relevante. Si pasa así de manera objetiva, no, bueno, pues es lo de menos, ¿no? Al respecto, hay un texto muy, muy interesante que se llama El crimen perfecto, que hace justamente la distinción entre la realidad y entre lo real, y las realidades. Entonces, lo real, pues es, digamos, el hecho objetivo, y las realidades son las diferentes interpretaciones que puedan existir al respecto, ¿no? de un mismo evento. Bueno, ahora, ya entrando en el diario en sí. Yo escogí de este volumen solamente los últimos años. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque son los más ordenados y los que tienen mayor secuencia. No sé si se fijaron al principio, es una cosa rarísima.
rarísima, porque además, como nos cuenta, existen muchos problemas al recopilarlo, ¿no? O sea, entre que se le quedó un pedazo acá, un pedazo por allá, y luego los que se encontraron en la lagunilla, y, o sea, fue una labor ardua, ¿no? Y luego tenemos que Altamirano también era una persona bastante desorganizada, muy dispersa, ¿no? O sea, yo no sé si se fijaron, hay algo que a mí me dio mucha risa y también es una de las cosas que más me llamaron la atención, es el dibujo del caballo. No entiendo, ¿no? En fin, o sea, creo que era una persona muy dispersa. Y después lo vamos a notar también, o sea, ya en el diario, cuántas cosas le pasan porque es una persona muy distraída. No sé si recuerdan ese pasaje donde él está comiendo y se tiene que ir porque ya le va a ganar el tren y no encuentra el dinero y anda como loco buscándolo y manda a hablar a donde estaba y lo están buscando como locos hasta que uno de los meseros dice, ay, pues yo vi que se lo guardó en la bolsa del saco, ¿no? Y entonces él dice, que no, a ver, si yo nunca me la guardo ahí, y ahí estaba, ¿no? O sea, es una persona muy dispersa. Entonces, también por eso decidí como irme a los diarios europeos y también porque finalmente creo que estando lejos del país es donde él empieza a mostrar estas características como de conflictos y de gran nostalgia, ¿no? Un conflicto personal por estar lejos de su patria, por estar lejos de su familia, a quien además es muy apegado, y entonces también por eso me llama mucho la atención, y además porque después en algunos contrastes que hice con el epistolario salen cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, entonces lo del cumpleaños pues ya lo vimos, ¿no? Les voy o sea, quiero que hablemos como de los puntos que me llamaron más la atención del diario y también de las cosas que creo yo se pueden como generalizar más, ¿no? Entonces, la primera cosa que me llamó mucha atención es lo del cumpleaños, que ya lo comentamos más o menos. Entonces, me parece que esta búsqueda de la identidad también es como si siempre lo persiguiera, ¿no? Es como si todo el tiempo tuviera que estar defendiendo quién es. No solamente quién es como mexicano, sino quién es él como individuo, al existir este misterio, ¿no? O esta duda de su nacimiento también es como una defensa o algo que lo hace ser aún más combativo en cuanto a la identidad. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención es en el lunes 18, que está pues, al principio, ok. Lunes 18 es la página 201. Entonces, ahí tenemos algo que relata esta característica del diario de ser fragmentario, que además se escribe en el momento, en un momento muy inmediato a las acciones, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos diferentes cambios verbales. Entonces tenemos primero que estamos en pasado, recibí, quemó, envié, y de pronto contesto varios pliegos, pongo oficio a la Secretaría de Relaciones. Entonces todo esto va a delatar ese carácter fragmentario e inmediato del diario, ¿no? Y algo que me parece también muy importante es que conforme va avanzando el diario y su nostalgia se va incrementando y su salud se va deteriorando, se va volviendo más íntimo. Es como si al principio del diario nos hablara de cosas muy profesionales y se cuidara mucho en realidad, y ya lo veremos con el asunto de Cuenca Creus, que también es muy interesante, ¿no? Entonces es como si al principio se cuidara mucho y conforme va avanzando empieza a hablar más en realidad de lo que está sintiendo, de lo que le está pasando a él. Y al principio no lo hace,
no lo hace y solamente se toma como más tiempo o habla de cosas más íntimas cuando es referente a la patria. Ahí sí, ¿no? Ahí sí va a extenderse y va a hablar con una gran pasión sobre la patria. Para prueba tenemos este día de la Virgen de Guadalupe, donde pues dice, ¿no? O sea, me llama mucha atención que para empezar cuando están visitando la capilla, dice, bueno, o sea, esto está describiendo, pero va a resaltar aquellos elementos que son o que le parecen mexicanos, ¿no? Dice, bueno, este altar seguramente lo hizo un mexicano, o este está bonito, pero el de México es mejor, ¿no? O sea, todo el tiempo con esto. Y luego dice que Margarita se queda por ahí rezando y que él dice, bueno, es muy curioso, ¿no? Como, pues yo puedo no creer, uno puede estar como alejado de eso, y sin embargo, la ternura, ¿no? Dice, la ternura que genera el credo del pueblo es inmensa, ¿no? Existe como esta preocupación paternal de todo el pueblo, ¿no? Como si creo que ahí es también una fuerte evidencia de que o sea, de que su amor a la patria es muchísimo más fuerte que cualquier distinción ideológica que pueda tener con la religión, con los conservadores, lo que importa es el pueblo, lo que importa es la patria, ¿no? Y también ahí nos menciona un texto que él tiene, un estudio que tiene sobre la Virgen de Guadalupe. Y me llama mucho la atención que dice, y ya para qué les digo más, ¿no? Pues ya está el escrito. Existe todo el tiempo una comunicación directa con el lector. Desde el principio del diario hace una nota que va a aclarar, ¿no? O sea, este es mi diario, voy a escribirlo de tal manera y no se piense esto. Y todo el tiempo está haciendo notas. Incluso hay días en los que no escribe y un día dice, bueno, tal día dice tal. Y hace toda una recapitulación. Eso a mí me parece muy interesante porque pues, cuando uno escribe un diario para uno mismo, pues no aclara esas cosas. O sea, pues no escribí en 5 días y no importa, ¿no? En cambio él sí. Entonces creo que existe una preocupación y además me parece que incluso una conciencia y tal vez una voluntad de que ese diario sea leído. Claro, sí. Y entonces, claro, lo de la Virgen de Guadalupe, que me parece que es como si le dijera al lector, bueno, y tú ya lo conoces, ¿no? O sea, o consúltalo, o sea, no me voy a extender más aquí, eso es algo que ya está, ¿no? Escrito. Otra cosa que me parece muy importante es que todo el tiempo se pasa resaltando, ¿no? Hoy recibí periódicos de México. Recibí tal. Hoy no recibí periódicos de México. Es decir, la importancia de estar enterado de lo que pasa en su patria nunca se le va, a pesar de que se encuentra lejos, todo el tiempo está ahí, ¿no? En el miércoles 5, justamente en el aniversario de la Constitución de 1857, dice, solo recibí periódicos de España. Y ese es el primer día que estoy lejos de la patria, ¿no? Bueno, el primer 5, o sea, la primera conmemoración de la Constitución, en que yo estoy lejos de la patria. Y ese solo me llama mucho la atención porque es, o sea, justamente como reforzar esa nostalgia, ¿no? De estoy lejos y no sé nada de mi país, ¿no? Hace un año, un día que salí de México. Sí. Ahora, algo que también me resulta como muy llamativo es que Margarita todo el tiempo está enferma, ¿no? Pues con lo que comía, qué combinación de comida. Le dieron leche de cabra para curarla, digo, cuando estaba enferma del estómago. Sí. Pero yo creo que también yo creo que Margarita debió haber estado como muy deprimida, porque, sí, claro. O sea, simplemente cuando se le va o sea, que ya están en París, ¿no? Porque entonces tenemos, ¿no?, que hace la permuta con Paino por intereses personales y que además es muy extraño, ¿no? Porque con Paino que había tenido tantos conflictos y de pronto pues ya exacto, y que de pronto pues bueno ya pues tienen que hacer las paces, ¿no? Al menos de manera momentánea o superficial
para poder conseguir como esos objetivos personales y se va. Ya desde que trabajaban en el Federalista habían hecho las partes. Sí. Y y entonces ahí cuando dice que se le va la mujer la cocinera, que era con la única con la que hablaba Margarita, y entonces de pronto Margarita ya se queda como sin nada, ¿no? Ya no puede decir nada, no tiene con quién hablar, no habla el idioma. Altamirano está todo el día trabajando, todo el día de visitas, y ella está completamente sola. Entonces todo el tiempo le está expresando su preocupación por Margarita, ¿no? Hoy no durmió bien, hoy pasó aquello, ¿no? Hoy amaneció mejor. Y solamente hasta el final, ¿no? Que les digo que yo creo que hasta el final, ya cuando ya su salud está muy mal, es cuando habla del amor que le tiene a Margarita. Además es muy bonito. Es en la página 405, el viernes 31. Dice, viernes 31, día de mi santo, el día un poco lluvioso, pero tibio. Desperté a las 7, mi primer saludo y mi primer beso, como era natural, fue para mi mujer, para mi dulce y amada Margarita, siempre buena, siempre cariñosa y siempre la estrella, el sol, la vida de mi vida, sin la cual el mundo sería insoportable y la existencia oscura e inútil. Y es la primera vez, y me parece que además que es la única en la que se expresa de manera tan emotiva con Margarita, ¿no? Porque incluso cuando les da el dengue, es como... Y ya tenemos el dengue, ¿no? Sí. La influenza. No habla de nada, ¿no? No te cuenta en realidad muchas cosas al principio. Eso es... Bueno, a mí me parece muy sintomático, ¿no? Que justamente ya cuando la salud empieza a mermarse, él empieza a perder de vista esta proyección al mundo. Me parece que ahí es cuando ya empieza a ser en realidad un diario íntimo. Creo que al principio se cuida mucho de lo que va a decir, de cómo lo va a decir, y creo que el asunto de Cuenca creo que es como muy significativo en este sentido, ¿no? Ustedes habrán visto que tenemos ahí tienen ahí un conflicto, ¿no? Y entonces él sí habla de eso, pero básicamente dice como, bueno, pues tendré que resolverlo, ¿no? Vamos a tratarlo, y le mandaré unas cartas a Joaquín y hasta ahí. Y después en el epistolario dice unas cosas bárbaras, ¿no? Que además son las mismas fechas. Entonces, obviamente, o sea, que escribió el mismo día, y cuando aquí en el diario dice, hoy no hubo cartas, patrañas, ¿no? O sea, mandaste una carta tremenda a Joaquín, hablando muy mal de este hombre, ¿no? Entonces, Pero, bueno, es que algo que noté que me llamó la atención es que había días en que decía, mandé carta a Paino. Y el día siguiente, no mandé la carta de Paino. ¿Sí? Entonces, no sé qué tan verdad sea las fechas de las cartas del epistolario, o por qué manda, dice, voy a mandar una carta con fecha de 3 días antes. Entonces, por eso no sé qué tan inmediato sea. Quizás los escribió, pero no los mandó inmediatamente, sino dejaba unos días. No, pero digamos, las escribía el 30 y las había mandado, tenían fecha las cartas, él decía que escribía las cartas el 30, y decía, escribí la carta con fecha del 25, o sea, de 5 días antes, ¿por qué? O sea, ¿por qué la escribió? A mí lo que me parece, o sea, sí, también concuerdo con eso, ¿no? Que también me llama mucho la atención, pero a eso es a lo que voy, siempre hacía la nota, siempre aclaraba, bueno, voy a hacer eso, no, siempre no lo hice, ¿no? O decía, recibí tal carta con fechada tantos meses antes. O voy a mandar esta carta exactamente con fecha de tal. Pero aquí dice, no dice nada. Nada. No hubo cartas. No hubo cartas. Aparte que no recibió cartas, porque es muy constante cuando no recibe nada, si no hubo cartas, no hubo correo. Pero no quiere decir a lo mejor que no. Bueno, puede ser. Y puede ser que por cortesía a quien está escribiendo ponga una fecha anterior, ¿no? Es decir, se toma el tiempo de responder, y entonces para que no sea una descortesía para a quien le manda la carta, pone la fecha. Sí, puede ser. No lo había pensado así.
Pero de cualquier manera, lo que me parece también muy, muy importante, más allá de la fecha, es el trato del asunto. Porque en el diario no nos cuenta nada. Y yo digo, si es un escrito íntimo que voy a leer yo, no, o sea, pensado solamente para que yo lo lea, pues yo digo, me molestó. Y creo que él es así, así, así. Y no lo dice. No, ajá, sí. No lo dice. No, nada más en confesión con Joaquín, ¿no? Hay una en especial, hay varias, ¿no? Que son bastante interesantes, pero hay una en especial. Bueno, entonces siguen hablando de este asunto, ¿no? Y que si es un gachupín de lo peor y que si es indigno y no sé qué. Y dice en una de ellas, eso me indignó. Le manifesté entonces que si Fernández seguía ese sistema, yo tenía razones para observar otro. Que yo, cuando se trata de chantaje, tenía 4 procedimientos a saber. 1. Contestar en los periódicos en cualquier estilo. 2. Llevar ante los tribunales al que me ofendiera. 3. Llevarlo al terreno del honor si lo merecía. Y 4. Mandar que le diesen una paliza en mi nombre. Por eso hay una gran diferencia entre así hay que resolverlo, ¿no? Sí contestaré y voy a mandar a darle una paliza en mi nombre. A mí me llamó mucho la atención cuando empecé el libro, porque yo dije, bueno, a ver, Altamirano pone adjetivos en todos lados. Le encantan los adjetivos, todo lo adjetivo. Y es como muy visceral. ¿Por qué en algo tan delicado que le molesta tanto es tan hermético? No era hermético, se estaba cuidando. Y en otra de las cartas le dice a Joaquín, tengo miedo de que mi correspondencia le estén leyendo, ¿no? Antes de que llegue. Y por eso deja de mandar incluso cartas de manera directa. Se la manda a un tercero para que ese tercero se la dé a quien realmente se la quiere dar. Entonces empieza a tomar toda esta serie de precauciones, ¿no? Como para cuidarse a sí mismo de todos estos problemas políticos que tiene. Y pues ya no, básicamente, esas son como a grandes rasgos las cosas que más me llamaron la atención, es decir, la forma en la que va evolucionando el diario, en el que primero notamos una marcada tendencia o una voluntad de ser leído, y por lo tanto una necesidad de explicarle al lector cómo debe ser leído. Y luego tenemos este cuidado que empieza a tener con todos los documentos y con todo lo que dice y cómo lo maneja, porque sabe que lo van a leer en algún momento. Y cómo poco a poco se va tornando en algo más íntimo, y que lo único... Es el epistolario. Sí, es el epistolario. Lo único que va a prevalecer, digamos, a todo lo largo del diario es justamente este amor por la patria, esta devoción que siente por la patria y esta nostalgia que conforme va pasando el tiempo se va incrementando cada día más, ¿no? Le dice a Joaquín también en una de las cartas, no es que, o sea, cuando uno ya lleva mucho tiempo lejos de su país, pues ya no siente tan feo, ¿no? La nostalgia como que se va. Cuando uno ya está como muy, muy pronto a volver, pues también ya se le olvida la nostalgia porque tiene la emoción de volver. Pero ahorita yo que estoy en medio, me muero. Y dice tal cual, me muero. No puedo estar lejos de ustedes, no puedo estar lejos de mi patria. Y todo, o sea, y eso sí es como la constante que lo va a preocupar. No solamente aquí, o sea, yo creo que aquí, o sea, viendo esta cara es como podemos comprender por qué la literatura, o sea, por qué sus escritos literarios tienen esta preocupación tan real, ¿no? O estas emociones tan vívidas
de la nostalgia por la patria o del amor por la patria, este ánimo de conciliar como los ánimos para luchar, para tener una identidad nacional. Y me parece que uno de los grandes ejemplos es justamente este abrazo que se da el sacerdote y el militar en Navidad en las montañas, que es vamos a conciliar ánimos, ¿no? O sea, creo que es como representar a liberales y conservadores y decir, tenemos que tener una postura moderada para poder encaminarnos a la identidad y a la consolidación de la nación. Y ya. Muy bien. No sé si ustedes pues vieron algo de ayer que quieren que comentemos. Dalia. Perdón, no sé si recibiste te marqué ayer, no pude estar tu teléfono. Luego te mandé un mensaje porque yo te quiero pedir 15 minutos, necesito, no, primero, o sea, el cuarto para las 12, al fin que todavía hay 45 minutos para exponer, para preguntarte y comentarte cosas, nada más 15 minutos. Como no recibí respuesta, pues dije, híjole, qué pena, cuando llegues lo voy a decir, ¿no? Sí, no sé, no llegó, pero no hay, no. Podemos tomarnos el tiempo. Bueno, pues quien quiera empezar. Pues preguntarte, Dalia, dado que ya casi terminaste tu tesis, entiendo, ya la terminaste. Ya casi. Entonces quería preguntarte... El último capítulo que no hemos revisado nada, ¿no? Que creo que es el más pesadito, sí. Todo lo que puedan aportar se agradecerá. Muchísimo. Bueno, primero comentar que a lo mejor a mí realmente no me pareció que fuera una persona muy dispersa. Al contrario, hizo enormes esfuerzos por sistematizar su trabajo. Y una de mis preguntas es ¿cómo aprendían estos hombres a hacer diplomacia? Porque de veras iban a la buena de Dios. ¿Cómo se ayudaban entre ellos? ¿Cómo sabían lo que tenían que despachar y de qué manera? Porque era un trabajo muy complejo. La cantidad de cartas que se pasaban escribiendo era tremendo, qué esfuerzo. Esa es una de las preguntas. Y la otra, un comentario también es que cómo nos duele su nostalgia de Trasterrado, ¿verdad? Es dolorosísima cuando ve irse al Mariscal por el Ave y dice, ¿quién volviera como a México? Y por último también preguntarte, tiene una gran profusión de datos un diario como este, y yo creo, pues, en general los diarios, ¿qué problemas representa para ti organizar semejante información? ¿Cómo lo asumes? O sea, ¿cómo lo abordas? ¿Y cómo investigar tantísimos nombres? ¿Quiénes fueron? ¿No? Simplemente la nómina es tremenda. Entonces, era eso. ¿Cómo asimilar todos estos nombres? Con mucho trabajo. No, es algo que creo que es de lo que más trabajo me ha costado poder organizar como todos estos, los nombres, las fechas, los datos, porque es mucha información, ¿no? Y además hay unos que, ya con el epistolario pues más o menos te das idea de quiénes eran, hay otros pues que sí conoces, ¿no? Y hay otros que no, hay un tal Pancho del cual habla y que dice que le dedica la edición en francés de Navidad en las montañas. Pero dice Pancho, ¿no? O sea, así, nada más Pancho. Entonces hay unas cosas que sí se van, que no sé cómo llegar, ¿no? a la recuperación de ese tercer capítulo. Yo tengo muchas cosas que decirte ahí, ¿no? Para precisamente enfrentar los problemas que te plantea Ana, que son también los que yo veo que hay que resolver de alguna manera, pero no nos hemos reunido para hablar del tercer capítulo, ¿no? Sí, pues eso es muy muy complejo, ¿no? Ahora lo de la gran cantidad de cartas, claro que son muchas, claro que implica un esfuerzo, pero también hay que tomar en cuenta que finalmente será la forma de comunicación, ¿no? Es como, no sé, como si dijéramos, bueno, es que ahora hacen el esfuerzo de hablarse por teléfono o algo así, ¿no? O sea, no había otra forma de comunicarse, ¿no? en esas distancias. Creo que también eso demuestra por qué en la base de datos que encontramos muchos de
registros son epistolares, porque era la forma de comunicación. ¿Qué otra cosa era? Porque ¿cómo aprendían ellos esa diplomacia? ¿Cómo saber lo que tenían que despachar y cómo? Si eran intelectuales, digo, estar haciendo eso era heroico casi de verse. Pero yo creo que también, o sea, si eran, pues claro, ¿no? Tenían como esta... Yo no sé si pueda intervenir en esto, ¿no? Porque me parece interesante la pregunta de Ana. Yo creo que aquí habría que recurrir a ciertos textos de cómo se forman, ¿no?, los personajes que van a ser institución. Digo, estamos hablando de personalidades que cumplen estas funciones no solo en nuestro país, sino, por ejemplo, Sarmiento, en fin, en toda Hispanoamérica. Yo creo que Horacio lo sabe bien. O sea, cómo se incorpora, mientras que no hay una definición de lo que es propiamente la profesionalización de la escritura, que esto va a venir hasta el modernismo. Los escritores asumen una, digamos, multiplicidad de funciones, ¿no? Son políticos, son magistrados de la Suprema Corte, son agregados culturales, bueno, lo que llamaríamos o diplomáticos más que agregados culturales. Yo creo que aquí es muy importante, bueno, leer ciertos capítulos de ciertos libros que ya te diré y ver, ¿no? O sea, esto que te está preguntando Ana, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene, afortunadamente, ¿no?, toda una serie de documentos sobre el trabajo diplomático de los escritores en el 19 y en el 20. Entonces, hay que ir ahí. Yo no sé si creo que tengo más lo que se hizo del 20 que del 19, pero sí es importante. O sea, una de las cosas que llama la atención, bueno, ¡qué barbaridad! Pues yo no sé a qué hora tenían tiempo de escribir tanta carta, ¿no? ¿No? O sea, tantos nombres y tanta gente. Y lo administrativo, ¿no? Y bueno, o sea, así, yo sí creo que hay documentos, ¿no?, de este registro de la vida diplomática, porque todavía no había la carrera de diplomacia como la hay en el 20, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman como diplomáticos? Yo creo que sí hay documentos, ¿no? Y yo creo que sí hay experiencias compartidas con otros países. O sea, estas grandes figuras que van a desempeñar esos cargos, ¿cómo le hacen? O sea, es una preparación que les viene por su formación tan de polígrafos, porque yo no me explico de otra manera cómo le pudieron hacer, por el aprendizaje pues con sus pares, ¿no? Por ejemplo, la figura de Joaquín Casasosa es importantísima para Altamirano, ¿no? No solo por el parentesco que después va a haber, sino porque él viene de España y tiene toda una formación. Bueno, o sea, ¿cómo se genera todo esto? Son preguntas que nacen evidentemente de la lectura de los diarios, ¿no? Y que, bueno, es imposible en este otro tenor, ya lo platicaremos, porque ayer al leer los escritos, yo decía, híjole, o sea, Dalia va a tener que hacer dos cosas: recurrir a documentos históricos que estén en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por un lado, y va a tener que decir, bueno, mi alcance es asociar estos nombres. Bueno, a veces los llama Pepe Cuellar, ¿no? O sea, una serie de nombres familiares que si uno pues, no conoce la familiaridad se pueden quedar, pero yo creo que eso no es lo más importante. No sé, es lo que yo pienso, a reserva de a ver qué dicen los demás, sino decir, bueno, aquí hay digamos, una luz de nombres con los que Altamirano tenía relación por esto, hasta donde mi investigación puede llegar a esto, ¿no? Yo creo que hay otro tipo de problemas en los que yo pediría que te centraras un poco más. Me ha parecido muy interesante, yo creo que esto marca una diferencia fundamental en lo que es un diario y en lo que es un epistolario, el que tú hayas cruzado esa información, ¿no? No me gusta tanto tu acepción de diario íntimo. O sea, yo creo que diario, ¿no? Habrá quien le ponga diario íntimo, pero el género
tal y como lo conocemos según lo poco que hay sobre el género, lo poco que tú has podido encontrar, lo que hemos encontrado, su equipo, diario, ¿no? A mí me parece que es una palabra mucho más abarcadora, y si es íntimo o no, bueno, pues ya desde el momento en que registra, ¿no? A mí me parece que aquí hay una cuestión que hay que estudiar muy bien, ¿no? Que es lo privado y lo público, ¿no? Yo creo que el diario se mueve en esta oscilación de lo privado y lo público, ¿no? Y la conciencia de para quién voy a escribir, que me pareció que al inicio de tu exposición decías que no había conciencia del diarista. Yo creo que sí hay una conciencia, ¿no? Tú misma lo reiteraste varias veces, ¿no? Con estas marcas al lector, porque son personalidades que, como tú misma apuntabas, digo, creo que Altamirano, independientemente de su conflicto interior, de quién es o cómo fue ganando una estatura de maestro, porque Altamirano es de los pocos que le podemos llamar maestros, si esa conciencia de ser una figura tutelar en un momento fundamental de este país, creo que hace un parteaguas con esta parte que tú tomaste, ¿no? Porque en efecto la parte que tomas es la parte, como bien señala, la parte donde Altamirano ya no es esa figura tutelar para la literatura nacional, ya no es el hombre que interviene decisivamente en las cuestiones de la red pública, y por eso también esa nostalgia. Me llama mucho la atención, por ejemplo, todas las menciones, no sé si sutiles, diplomáticas a Díaz, cuando por otro lado se ha manejado que sale por Díaz, porque él ya no tiene, ¿no? Entonces yo creo que la información, el que te proporciona el diario, debe de ir, ¿no?, hacia este trabajo de lo privado y lo público, y no tenerle miedo a decir cosas, ¿no? Tú misma al consultar los epistolarios dijiste, ándale, Altamirano, aquí ya te caché, ¿verdad? En una especie de cuidado, pero también te descubrí, porque, bueno, yo nunca me olvidaré lo que decía Nicole Girón, la más grande estudiosa de Altamirano, es que al meterme en el mundo de Altamirano me genera, que creo que nos pasa a todos cuando queremos tanto a un personaje, ¿no? Ya de pasar a Valentina con Martí, ya de pasar a Mariana con Enrique Sureña, híjole, pues el descubrirlos como hombres, porque no hay que olvidarnos que son hombres, puede enturbiar la imagen que tenemos del personaje. Y yo creo que este tipo de documentos posibilitan, ¿no?, que uno pueda situar al personaje en su dimensión histórica, pero también en su dimensión humana, ¿no? Entonces, este manejo, creo yo, de lo privado y lo público me parece muy, muy importante, y también que lo atravieses con los epistolarios para decir, a ver, fíjense cómo el epistolario, no sé si estén de acuerdo, los epistolarios ponen más lo público del escritor a la luz de todo el mundo, ¿sí? Mientras que los diarios tienen un espacio todavía de resquicios de intimidad, donde no está totalmente dicho, pero al lector le toca como descifrar, ¿sí?, eso que no está totalmente dicho. ¿Sí? Y no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Porque finalmente como lectores también uno tiene que completar los silencios, los huecos de información, y aventurar, a lo mejor estamos mal, pero aventurar con base en lo que los textos nos proporcionan, ¿no? Otra cosa que me pareció muy importante de lo que dijiste, bueno, esto del papel del editor, creo que Horacio lo sabe muy bien por todo lo que ha trabajado, ¿no? Y aquí en esto, bueno, ahí sí que hay que hacer un trabajo muy fino. ¿Quiénes son los editores a los que están mencionando aquí? Está Vallesca, que es muy importante, va a ser el editor de Paino, ¿no? En Los Bandidos, o sea, sí hay que hacer un trabajo
digamos, una especie de inventario de nombres y decir, a ver, estos, ¿qué tanta importancia tuvieron en la vida de Altamirano? ¿Y qué es lo que yo no puedo, lo que puedo dejar en segundo término? Porque si te pones a tratar de dilucidar quiénes son todos estos nombres, yo por lo menos me considero incapaz, ¿no? Pero sí de aquellos nombres que tienen un papel relevante en lo que Altamirano está diciendo, en lo que Altamirano va a dar, porque él le va a dar sus diarios a X, aunque otros estén dispersos, ¿no? Una cosa muy importante que me parece que es característica de los diarios es precisamente la fragmentariedad que no permite, a diferencia de la autobiografía, un discurso continuo, una temporalidad continua que permita hacer otro tipo de interpretaciones, ¿no? Porque los fragmentos son como instantes de vida y ahí es, desde mi punto de vista, donde le toca al lector articular esos fragmentos de vida para mostrar, o sea, esa parte pública y esa parte privada. ¿Sí? Bueno, yo hasta aquí llego, ¿no? A reserva de que ya en el trabajo contigo, en el capítulo, pueda decir otras cosas. No te soy honesta, no terminé de leer toda la segunda parte, pero lo que sí pude observar es que en la estancia en París hay una narratividad mayor, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí a lo mejor la posibilidad de estar en el lugar que quiere le permite a Altamirano entonces sí explayarse, ¿no? Y evidentemente hay un trabajo de rememoración, de evocación del paisaje mexicano que habla de ese sentimiento de trasterrar, ¿no? Porque hay que indagar muy bien por qué se va Altamirano. ¿Por qué se va Altamirano? Este es un dato importantísimo, ¿sí? Y entonces ahí es donde hay que recurrir a la historia, a otro tipo de documentos, ¿no? Para situar el diario en una dimensión histórica que también tiene. O sea, no es solo la dimensión privada, sino la dimensión histórica. ¿Sí? Sí. Bueno, no lo he acabado de leer, pero sí pude observar, como tú bien lo apuntaste, esa diferencia, ¿no? En registros como muy instantáneos, frente a registros ya de su estancia en París. Incluso me parece que hay que hablar también del hedonismo de Altamirano, ¿no? O sea, ¿verdad? O sea, el ver esta dimensión del hombre y de la figura, que yo creo que es una de las grandes cosas que tenemos que hacer, muchachos, cuando nos enfrentemos a los personajes amados, no seguirlos mitificando, porque finalmente, además de mitos, son hombres. Y esa parte humana es lo que hay que rescatar para tener una apreciación mucho más próxima a esas figuras que la historia se ha encargado de como de volver estatuas, ¿no? Por eso me gusta tanto, y se lo digo a Valentina, el trabajo que hizo la niña de Guatemala, que hizo José Miguel Oviedo sobre Martí, ¿no? Porque es el Martí de hombre, no solo el gran héroe, ¿no? Y esa parte, creo yo, a ver Horacio que dice que ha trabajado mucho con este tipo de documentos, esa es la parte también que hay que rescatar, ¿no? Porque como dice Bianco, y yo les pido que vayan a ese texto de Bianco que ya recomendé hace mucho, que se llama Parafernalia, estos documentos, los bienes parafernales, son los que nos permiten acercarlos al escritor desde otra perspectiva, desde esa perspectiva que los hace seres humanos. Sí, a mí de hecho como aterrizarlo como humano me cayó cuando leyendo a José Luis Martínez, él empieza a hacer una vez más, ¿no? En este ánimo de crear
como al ser mexicano, empieza a hacer la distinción con todos los otros indígenas, los otros peninsulares, los otros extranjeros, los otros mujeres, ¿no? Porque también existe, yo no me atrevería a decir que era misógino, pero sí hace una clara distinción entre una cosa que nunca le han perdonado a Altamirano sus críticos, los críticos del siglo XX, es esa carta a una poetisa, ¿no? Pero hay que entender por qué. Yo creo que era el resquicio de lo colonial lo que impedía que estos hombres, porque nunca se apartaron de la literatura española. Si tú te fijas en muchos de los nombres que dice ahí, son gente letrada que viene de España, con la que Altamirano va a tener una gran relación, ¿no? Entonces, sí, esta parte de tu trabajo va a exigir, Dalia, una labor de investigación exhaustiva y un decir, amo a Altamirano, pero también tengo que ser capaz de verlo como... Y no tener miedo a las cosas, de decir, y no porque yo diga que Sierra también tuvo su parte medio anti-indigenista, lo estoy descalificando, ¿no? Lo estoy viendo como hombre, ¿no? Y además creo que se entiende, ¿no? Por el contexto, o sea, estaban preocupados por formar un mexicano, y un mexicano no podía ser indígena. Bueno, ahí hay un trabajo muy interesante de Nicole Girón que también quiero que veas. Ok. ¿Sí? Y nada más una cosa que me llamó la atención, yo no dije que no existiera conciencia de él, al contrario, o sea, creo que existe una conciencia muy, muy fuerte de él, ¿no? Por eso todas las notas, exactamente, sí. Sí, es que yo al principio a lo mejor, por eso incluso dije, híjole. No, al contrario, totalmente de acuerdo, existe una gran conciencia. Muy bien. Bueno, yo hasta aquí llegué porque no quiero robarme. Gracias. Sí, yo de la exposición de la tesis te tengo dos recomendaciones. Una es que amplíes un poquito el abanico de recepción crítica. Hablaste algo de Dean Negrin, ¿no? Pero como que no queda muy claro cómo ha sido la recepción de Altamirano y qué han opinado los críticos sobre él. Entonces sería bueno tener como un horizonte sobre eso. Otra es la historia del texto. Hay muchos cuadernos que están perdidos. Entonces sería bueno que tú nos presentaras como la línea cronológica del texto y decir, este cuaderno está en tal biblioteca, este cuaderno se perdió, este cuaderno... Y entonces tener como la historia del texto. Un poquito como para tener uno la idea de qué tan incompleto está el texto y a qué nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Qué meses faltan? Pensar un poquito como eso, ¿no? Y la otra cuestión es también una referencia metodológica. Cuando hace uno la referencia de los diarios es muy importante decir el día y el año, ¿no? Entonces tener el día, el mes, el año para poder tener, entonces en esta parte... Demarcación temporal. Exactamente. Y la hipótesis que tú planteas a lo mejor que la expresión del yo en el epistolario es mayor que en el diario, yo creo que tal vez sí se podría confirmar, ¿no? Porque por lo que yo leí todo el diario, hablábamos de esta preocupación de si recibió cartas, ¿no? Luego también hay una preocupación constante por el clima, ¿no? Cómo está el día, ¿no? Eso es como un... obsesión. Hoy amaneció nublado, hoy amaneció hermoso. Casi todas las cartas, o sea, son niños. Sí. Y entonces preguntaste eso, ¿por qué influye el clima en cómo se siente uno? Y luego el otro de la esposa, que también comparto con ustedes, o sea, el único momento en que él dice que ella está feliz es cuando están en Suiza, ¿no? Entonces es como la única, siempre está enferma, ¿no? Y no está de muy buen humor, ¿no? Y creo que eso es algo central que se debe trabajar en este diario, la cuestión del viaje. Entonces, este viaje y la estancia en Europa, es una pena que la mitad del viaje a Italia se perdió. Sí. Porque es donde uno goza Altamirano, ¿no? Estas descripciones de los lugares, de las comidas, ¿no? Y como dice Ana, yo también pienso que es muy preciso Altamirano, nos da detalles también de los tiempos, en qué momento toma el tren, a qué horas llega,
cuántos túneles pasó, qué pueblos está viendo, entonces todo eso como que muy preciso, ¿no? Inclusive también con el gasto del dinero es también muy si me gasté tanto costó tanto la comida, o un judío me vendió un reloj muy caro, ¿no? Y son pocos los momentos en el diario en que, como dices tú, es un diario íntimo, lo vemos muy poco. Sí. En los funerales que describe, en anécdota del dinero que perdió, pero como que no se da mucha oportunidad de contarnos las anécdotas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que es buena idea decir diarios en general, no meternos con esta etiqueta de íntimo, porque me parece que no es un diario íntimo en ese sentido de que está hablando mucho de su persona. A lo mejor en las cartas sí puedes encontrar, yo no sé, me dio curiosidad porque como siempre está hablando de las cartas, y si no, me gustaría más leer las cartas, ¿no? Y a lo mejor ahí él se deja descubrir más en las cartas que en el diario. ¿Y qué otra cosa? Eso del dinero a mí me parece también muy interesante porque es muy cierto, ¿no? O sea, y creo que sobre todo ya al final va poniendo más atención, ¿no? A quién comió qué y cuánto le costó todo. Y yo creo que pues obviamente es por los problemas económicos que tiene toda su vida, pero que lo persigue, ¿no? Hay una carta también muy interesante donde justamente en la edición de Navidad en las montañas dice, yo no sé para qué gasté en tantos volúmenes y todos son los que me van a quedar todos aquí en mi casa, ¿no? Y fíjate que también para el análisis, ahí ya te podrías ir poniendo, pensar, ¿qué habla sobre el clima? Entonces tener como un apartadito de cómo se está refiriendo a los días, como este día nublado, este día que nevó, y decir, bueno, cómo está haciendo ese registro, igual con los hoteles y los restaurantes, ¿no? Es decir, que llegué a este hotel, salió muy caro, estaba muy incómodo, no sé, empieza como a describir ahí más situaciones, y el 5 de agosto del 91, él habla algo con esta relación de Francia, dice, la Francia, después de haber residido en ella, se vuelve también patria en el espíritu y en el carácter. Luego dice, este es un pensamiento que dije ayer a Fernando Segura. Entonces, en ese sentido también el diario, porque otro tipo de diarios se explaya más el autor con sus pensamientos o sus ideas, y yo siento muy contenido Altamirano. Sí. O sea, esta idea que es muy interesante no la desarrolla, simplemente nos lo dice ahí. Como que después él está consciente que lo va a trabajar en un artículo, como tú decías, cuando visitan esta capilla y está la figura de la Virgen de Guadalupe, él remite a su texto, ¿no? Y sin embargo, ese es uno de los días bonitos del diario, ¿no? Donde sí se permite él hacer más observaciones acerca de, bueno, qué ocurre con los mexicanos en el extranjero, y aunque él no sea católico, decir, bueno, este es un culto que nos unifica a todos como mexicanos, ¿no? Yo pienso que eso sería solo un reparo, porque esto lo aprendí de Luis Aurora y para mí fue muy, muy útil en la tesis doctoral. Yo no pediría más que la recepción de los diarios de Altamirano, porque meterte a la recepción es otra tesis. O sea, la recepción y la historia del texto me parece muy afortunado, pero meterte a la recepción de Altamirano, tú sabes la cantidad de que escribe sobre los diarios, sí, porque es tu objeto de estudio. Pero ya sobre las novelas y sobre la poesía, es que es otra tesis. Es otra. ¿Te acuerdas que te dije, vas a tener que leer sobre esto? Pero yo sí te pediría, me parece muy bien, la historia del texto, eso sí me parece una pertinencia absoluta, pero la recepción de los diarios, no de todo Altamirano, porque insisto, a mí me mandó a hacer eso de Negrín en mi tesis y yo trabajé como loca y eran cientos de cuartillas y me dijo Luz Aurora, ¿y esto qué tiene que ver con la memoria y el olvido y lo que tú estás trabajando? Y le dio la vuelta a la tesis totalmente y dije, vaya pues, dice, es que esto blanca es otra tesis, porque te tienes que meter con intertextualidad, te tienes que meter con una cantidad de cosas, ¿no? Sí, la historia o la recepción de los diarios de Altamirano, creo que eso sí valdría la pena, ¿no? Porque entonces ahí también podría venir tu aportación, pues resulta que no se han trabajado mucho los diarios de Altamirano, ¿no? Y que yo estoy dando un primer paso, porque lo otro sí creo que se te desbordaría.
Sí, en ese sentido también es bueno hacer como la línea de vida de Altamirano, entonces llegar a ese 89, que inclusive en la contraportada del libro de Negrín dice, ¿no? Cómo lo despiden, ¿no? De México, entonces ya es una figura consagrada, ¿no? Tal vez meterse también con esta relación con Porfirio Díaz, ¿qué ocurre? ¿Por qué Porfirio Díaz lo envía a Europa, ¿no? Muchas gracias. Sí. Yo quería decir, que de eso de la conciencia autorial, que es muy claro que la tienen los diarios, se me hace súper peculiar porque se supone, en definiciones como muy abstractas, se piensa que incluso un diario sería mucho más sincero e íntimo que un epistolario, por ejemplo, ¿no? Porque en el epistolario, aunque no estés pensando que tus cartas van a ser publicadas, sí es cierto pues que no te descubres igual tú contigo mismo que con otra persona, ¿no? O sea, por más que quieras, sí, o sea, no descubres todo. Entonces se me hace muy peculiar que aquí eso se invierte. O sea, que en el diario es mucho más público y el epistolario es más íntimo. Y eso, o sea, creo que sí estaría bueno decirlo, ¿no? Para ver explícitamente cómo está funcionando aquí el género, ¿no? Como no ya tanto en general. Y sí, lo de ver verlo como hombre y que no necesariamente es como descalificarlo, pues sí, ¿no? A mí me pasó lo mismo cuando empecé a trabajar lo de Enrique Sureña. O sea, yo había leído sus textos críticos y su historia de la literatura y lo amaba con todo mi corazón y decía qué gran señor y así. Y cuando leí ya otros textos más íntimos, pues sí había cosas muy padres, pero había cosas que me sacaban mucho de onda. Con Reyes fue muy cruel. Sí, y había, o sea, eso sí me ponía en shock porque decía, como entonces, ¿de qué se va a tratar? O así, ¿no? Y creo que ya lo que resolví es que esos fragmentitos que no me gustan también van a tener un lugar en la tesis, pero no necesariamente para decir, y ya por esto ya no vale toda su obra. Exactamente. ¿No? O sea, simplemente tampoco es gratuito que esas cosas pues, feas o que no nos gustan salgan en obras. Tenemos, ¿no? Ajá, en obras íntimas, y pues todos tenemos esas cosas y todos guardamos cosas, ¿no? O sea, feas. Entonces como a lo mejor asumirlo de ese modo y decirlo con mucha sinceridad, ¿no? Y que no tiene que ser como ya a partir de esto no vale, ¿ves? Era un elitista, ¿ves? Lo presionaba un buen. No. O sea, Presentar esa faceta también del hombre sin que eso enturbie la valoración de su obra o de su trabajo, ¿no? O sea, nunca se me va a olvidar, y de veras yo creo que la mayor estudiosa del Altamirano, francesa, Nicole Giron, llegaba al seminario con el doctor Ruedas. A ver, Nicole, es que estoy sufriendo porque amo tanto al Altamirano que descubrir estas cosas me cuesta trabajo aceptar esa parte de esta figura que para mí es todo, ¿no? Dice, no sé cómo lo voy a resolver cuando escriba la biografía de Altamirano, ¿no? Pero lo tengo que resolver. Habrá que indagar. Daria también había comentado que a lo mejor sería bueno que fueras a ver a Ortiz Monasterio para ver si Nicole, aunque sea esa parte de la biografía, la dejó, ¿no? Pues sí, eso. Entonces yo decidí que... es que hay un fragmentito que yo voy a utilizar en mi... Bueno, ahorita que ya estoy en el borrador total de la tesis, utilicé un fragmento de una carta con Reyes, en donde habla cuáles son para él los amigos íntimos. Y él dice, bueno, para que yo tenga un amigo... Ya te he dicho, Alfonso, para que yo tenga un amigo íntimo necesariamente debe haber un pacto intelectual. Si no hay un pacto intelectual, no me interesa casi ser amigos. Generalmente están en ese caso mis familiares y algunas otras personas. O después así de unos del Ateneo, dice así como, no te vayas a quedar como Jesús Tito Acevedo, que es como de esos intelectuales salvajes que da nuestra América porque no ha viajado por el mundo, ¿no? Así de que no. Sí, son muy... Ajá, entonces ese fragmento de Reyes, que en realidad... Yo lo voy a utilizar para ver cómo para Enrique Sureña lo intelectual era lo íntimo y por lo tanto sus memorias están llenas de cosas intelectuales y no de sentimientos y así. Pues ahí más bien voy a decir, sí tiene un cierto aire elitista, etcétera, que puede ser problematizable, pero o sea, ojo, esto no lo está diciendo en sus textos públicos y eso sí hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ¿no? O sea, si él lo hubiera dicho públicamente es una cosa totalmente distinta, ¿no? Y pues también algo que dice Reyes en un articulito que leímos los de Epistolario,
Sí, es una antología, ¿no? Y él hace la introducción y hablaba un poco de los criterios de edición, o sea, como también de qué nos sirve editar cosas, o sea, que nos van a enturbiar como todas esas cosas, no sé, o sea, como que también, o sea, ahí creo que también entra la onda de cómo utilizar, si ya lo editaste, eso, cómo utilizarlo, etcétera. Creo que sí entra también la cuestión de la ética, ¿no? Y ya. Yo de entrada te quería felicitar porque creo que hay una complicación metodológica muy evidente para entrar a abordar este tipo de textos que son problemáticos por la necesidad de sistematizar cosas como las fechas, las condiciones de emisión del texto mismo, esta duda de si se tenía o no una intención evidente o no de que fueran leídos. Entonces, a mí la impresión que me daba, porque me hizo ruido en el mejor sentido esto de que no es propiamente descriptivo de la parte afectiva, íntima, cercana que uno asociaría a la actividad de realizar un diario, pero al mismo tiempo tiene como guiños poderosos que revelan entre pequeñas, grandes cotidianidades cosas que son rotundamente importantes. Por ejemplo, esta cosa del frío se entiende como la configuración de un estado de ánimo que la repercusión de la distancia, del estar lejos de tu espacio y todo, o sea, más allá de que México sea un paraíso tropical, no tiene que ver tanto con eso, como con el hecho de que ese frío marca una distancia que se hace más evidente en algo que llevas en la marca del cuerpo, por ejemplo, cosas así. O el calor. O el calor también, ¿no? Claro. Es decir, según tu espacio de comodidad con eso, y creo que en mucho, a lo largo del diario está como Altamirano refiriéndose a esos espacios de comodidad e incomodidad que le hacen saber cuál es su espacio en el mundo y cómo puede construir ese espacio a partir de su relación con los sujetos que están cerca y con su propio país y con su materialidad de expresión en México. Entonces, sentí en algún momento que era como una descripción del trayecto de los días, para que por un lado él no olvidara cómo había estado cada día, así que había pasado de importante cada día. Finalmente él tenía la reflexión interna de las conversaciones con quién o quién, cuando estaban muy consternados por el asesinato, de la muerte de su tanito. O sea, la reflexión para mí era evidente que estaba ahí en su cabeza. Es una pena que uno no pueda entrar a la cabeza de estas personas para ver qué está pasando, pero sí queda en evidencia la forma en que están dejándose pistas a ellos mismos, aunque esté la intención de que el otro te lea o no, de recordar de cierto modo. Y sí, porque era más o menos cuidadoso en esto de comí tal cosa, estaba tal clima, fue tan caro, Margarita está en este estado de ánimo, hablé con su tanito de la carta. La reconstrucción de la personalidad a través de este tipo de cosas, ¿no? Que aparentemente pueden ser inocuas, pero que están revelando toda una interioridad, ¿no? Y el peso que le da prioritariamente a la descripción de esas pequeñas acciones en el día. O sea, porque podría parecer muy trivial eso del clima, insisto mucho, pero sí cambia. Cuando te trasladas de una ciudad a otra, que pueden ser 80 kilómetros, está la distinción notable de una manera del clima. Entonces, así para no clavarme mucho, también creo que hay una cosa que le pasó a Altamirano, igual que a muchos otros grandes hombres del siglo XIX, de la discusión de identidad podía estar marcada por un proceso de terzo o por un proceso de golpes. Y creo que Altamirano es de estas personas que todo el tiempo estuvo recibiendo golpes. O sea, no porque la vida propiamente se haya encargado de marginalizarlo ni nada, pero sí siento que fue un proceso, a pesar del lugar de poder y todo, de él continuamente sentirse como agredido, o sea, constantemente cuestionado y en lucha de quién eres y quién eres en todo, así tener que, o sea, para algunas personas no es válido meditar, o no es necesario, más bien meditar sobre ese proceso de identidad porque está más o menos claro. Pero creo que para Altamirano era la necesidad de defender todos los días de su vida, a todas horas, en el frío y en el calor y en lo caro y en lo barato, y en que un peso podía hacer la diferencia, ¿no? O bueno, muchos pesos. Y entonces eso también configura una actitud necesaria de investigador para pensar en esos hoyos de qué estaba pasando a nivel emocional en un discurso que eventualmente tocó lo público de manera contundente. O sea, quizá no hubiera sido lo mismo si hubiera sido menos moreno, por ejemplo. O sea, una cosa que es tan trivial como esa repercute muchísimo en la construcción de otro texto. Y a mí eso me parece muy, muy bonito del diario. Y, bueno, pues eso, Perdón, hacer una pausa, porque luego se van a las 12 y yo tengo cosas importantes que decir, ¿no? No sé si de este lado tú no tienes prisa, ¿verdad, María?
Janine, ¿te puedes quedar un momento después para, o sea, porque quiero aprovechar, creo que varios, tú te tienes que ir, Valentina? No, me puedo quedar no me Yo me puedo quedar tanto más. Bueno, entonces, Carla, ¿tú te tienes que ir? Ah, bueno, entonces adelante, si todo el mundo se puede quedar 15 minutos después de las 12, se los voy a dar. Pues a mí me pareció muy interesante esto que nos hablaste de la reflexión que han hecho sobre los diarios identitarios, y no me quedó de todo clara la distinción por esto mismo que trajo colación la profesora de la conciencia, de que en uno hay mayor conciencia que en el otro. Como que ahí no me quedó de todo clara esta distinción. Entonces, eso como pregunta. Y ya en cuanto al texto de, bueno, los diarios de Altamirano, y por ejemplo con respecto a tu tesis, ¿qué puntos has considerado para analizar ya en el diario, ¿no? Por ejemplo, si ves la configuración, no sé, de Altamirano, esta dimensión de lo público, de lo privado. Bueno, eso sería como, si nos pudieras comentar, sería interesante. Y ya otra parte, sí, a mí me llamó mucho la atención el cambio de tono que tiene entre España y Francia, ¿no? Pues en España parece que sí, no se siente nunca jamás a gusto, completamente está a disgusto. Las descripciones están muy a tono con ese disgusto que siente, porque cuando llega a Francia es día maravilloso, el sol. Creo que la descripción, aunque pudiera parecer como decía Valentina, como hemos comentado todos, muy eso que realmente sí te está marcando un tono en la forma en que está desarrollando la narración o la escritura, dependiendo de cómo están los días, ¿no? Y obviamente por momentos dije, es que sí, aquí está todo el ejercicio paisajístico que hizo Altamirano a lo largo de sus vidas. Eso es importantísimo, lo marqué yo también. Entonces, sería como otro de los puntos, ya yéndonos a los recursos propiamente de escritura, que no sé si, bueno, tengas pensado abordar ya en el análisis, es decir, no solo la cuestión de qué nos dicen los diarios en cuanto a la historia, sino ya los recursos propiamente literarios. Literarios, ¿no? ¿Qué otra cosa me llamó la atención? Bueno, sí, yo no lo vi nunca como un diario íntimo, porque creo que está... incluso no sé, también te iba a comentar esto, si él en algún momento, porque bueno, no conozco todo el principio, que de aclaraciones explícitas hizo Altamirano sobre el propósito de escribir sus diarios o estos carnets, ¿no? A ver si él dice algo de, bueno, cuál es el propósito, por qué lo al principio, ¿no? Lo dije. Es que como leímos los últimos años. Los últimos ya no conozco, digamos yo, esa parte, porque quizás por ahí también nos ayudaría a ver que precisamente no se trata de un diario íntimo, incluso por las reflexiones que hace. Por ejemplo, me llamó mucho la atención en cuanto a las menciones que hace sobre la religión en España, sobre las festividades. Bueno, es que sería diferente si llegara el protestantismo aquí en España, ¿no? Entonces toda esa visión crítica, bueno, que sí está igual en un diario íntimo, toda esta reflexión que él tiene, pero creo que sí muchas de las cosas que él va diciendo no se proyectan tanto como una intimidad, porque él ya lo tiene muy trabajado, pues, ¿no? O sea, ya son cosas que él ha trabajado y que aquí ya no las pone como esa reflexión o esa construcción de ideas o de pensamientos, sino como algo que ya está elaborado, ¿no? Entonces que las pone aquí como, no sé, me parece que con otra intención. Entonces, como ideas ya plenamente asumidas, ¿no? Ajá. Que muchas veces, bueno, no muchas veces, en algunos diarios lo que encontramos es el proceso de construcción de una idea o de una forma de pensar, ¿no? Y creo que en estos diarios ya no vemos eso, sino como ya hay cosas ya muy asumidas y confrontadas con la nueva situación, no sé, que tienen, ¿no? Sí, eso me parece muy, muy interesante, no lo había pensado. Ahorita viene a mi mente un texto que leímos los de diario, que nos recomendó Horacio, que se llama ¿Cómo escribir un diario íntimo? Y entonces hablaba justamente de que un diario se escribía cuando existía estaba la incertidumbre de la metamorfosis, cuando se perdía una identidad, y entonces para reconstruirla se escribía el diario, ¿no? Pero sí tienes mucha razón, parece que aquí ya muchos de los postulados y muchas de las ideas ya están plenamente
Hay que pensar en qué edad tienen. Sí, exacto. Ujú, También claro, se claro. trata ya de diarios, pues ya al final, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en los diarios en el diario de Alfonso Reyes, y bueno, también con esta cuestión del trabajo que tienes que hacer para los nombres. Yo estuve ayudando precisamente en la búsqueda de nombres, en la nómina de nombres para los diarios de Alfonso Reyes, y sí es un trabajar, pero sí es interesante cómo son los diarios de estos hombres públicos, ¿no? Porque también en Alfonso Reyes, en sus diarios, encontramos igual la misma nómina de los despachos que realiza, y ideas que pues sí nos confrontan con su propia obra, ¿no? Como escritores, y ya la vida cotidiana. Y bueno, esta idea de las mujeres que, bueno, nosotros ya lo vemos como misoginia, pero que finalmente es parte del contexto, ¿no? Que comentaba yo a Mariana y a Valentina, que a mí me causó mucho conflicto el comentario de Alfonso Reyes sobre el voto a la mujer, ¿no? Dice, las mujeres, ¿por qué van a votar si ni saben ni siquiera cómo se llaman, ¿no? Entonces, todo este tipo de... Pues sí, o sea, tenemos que decir, ay, no, Sí, eso es un choque tremendo con la imagen que uno se forma del escritor, pero que finalmente ese tipo de cosas nos permiten ir construyéndolo también de otra manera. Sí, sí, además estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay cosas que nos saltan, pero que si se ven en contexto, o sea, no es que lo asimilemos, ¿no? Pero se entiende. Se comprende. Sí. Y también, bueno, me llamó mucho la atención, bueno, sí, esta comunicación que siempre mantiene con México a través de los periódicos, las cartas, y también la labor que él realiza, por ejemplo, con la edición de las obras de Cuellar, ¿no? Entonces, que él es como el puente entre Valescar. Valescar y todo, ¿no? Entonces hay como varias cosas interesantes que abordar, bueno, ya para tu análisis del tercer capítulo, ¿no? Y pues sí, mis respetos, porque justamente ayer que platicábamos sobre, bueno, nuestro género, el epistolario, ya cuando te metes con los textos, esta duda de cómo trabajas este tipo de documentos, ¿no? Cómo trabajas un epistolario, cómo trabajas un diario, cómo trabajas... siempre es como... empieza ya a surgir toda la duda de cómo acercarte a estos textos. Puedes trabajarlo desde, bueno, sí, el escritor, el personaje, la configuración, pero aunque aparentemente uno lo tenga muy claro, ya metiéndose al texto, ya empieza... Sí, bueno, primero la distinción entre diarios y dietarios no es la conciencia que tengan, ¿no? Sino es que unos, es decir, los dietarios, son como bitácoras de trabajo, y los diarios son, pues, o sea, tal cual, la escritura como más íntima. Pero te digo que también eso es como un terreno muy resbaladizo, porque hay quienes no hacen la distinción. O sea, de hecho yo en el capítulo solamente puse así como, hay quienes, ¿no? O sea, como una nota, pero no voy a profundizar en eso porque no se está haciendo, o sea, no hay una clara distinción, ¿no? Hay quienes sí lo marcan, por Tasmaya lo marcan, también así como muy superficial, pero en unas conferencias que me prestó la doctora sobre diarios, lo utilizan de manera indistinta, los términos. Sí, porque, bueno, por ejemplo, en la propia práctica que uno tiene, por ejemplo, de escribir un diario, yo también hago dibujos, uno escribe, hace distintas anotaciones, ¿no? Por eso me llamó la atención esta distinción entre diarios y diarios, porque precisamente, ¿cuál es el límite de estas dos como, no sé, modalidades de escritura, ¿no? Que no me queda sí, claro, no está claro en realidad. Nadie la tiene muy clara. Creo que nadie se quiere meter mucho en eso. Porque es muy arriesgado, ¿no? Decir tajantemente esto y esto, no. Ahora, de las cosas que voy a tratar, justamente esto del paisaje, a mí me llama mucho la atención, porque creo que sí es, no solamente en la descripción, sino en el cómo lo describe, que en muchas ocasiones es sumamente, o sea, dices, esto es literatura, ¿no? O sea, a mí me gustó una descripción, perdón, que hace de España, que sí, bueno, no la encuentro, pero sí que así está. Sí, ahí está el paisaje. sí, que veremos después en todas sus, en toda su obra. Bueno, yo creo que también está el peligro de las elecciones, ¿no? Porque si nos apegáramos al texto, tendríamos que seleccionar días que no son muy atractivos literariamente, ¿no? Pero cuando uno quiere al lector decir, bueno, ¿dónde está la carnita del texto? Entonces pondría uno
esos días en donde está el paisaje y todo, entonces dice uno qué tipo de selección estoy haciendo, ¿no? Pues es objetiva con el texto o es lo que yo quiero que se lea, ¿no? No, yo creo que, bueno, Mostrar mostrar las dos, sí, no puede solamente como, bueno, acercarse a este tipo de textos creo que sería ofrecer una lectura incompleta, solamente irse por un lado, porque finalmente estos textos lo que ofrecen es precisamente todos estos registros, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque hay partes que son verdaderamente de una gran construcción, incluso poética, y en esta, aquí ya lo encontré, que habla sobre España. Ha llovido anoche mucho. Hoy esta ciudad levítica se consagra a las solemnidades de la iglesia. Entonces empieza incluso con frases así muy concretas. Aquí es donde habla sobre el protestantismo, ¿no? Se entra el protestantismo en España. Todo ese apasionamiento cuando se mete estos temas, o sea, son poquitas, quizás no lo vemos como en sus textos, pero tiene momentos en que concentra tanto su vena descriptiva, de paisajista, como visión crítica, ¿no? Entonces, sí, yo pensaría que ofrecer como el todo, ¿no? Y no solo sentarse en... Sí. Bueno, distintos tipos de paisajes, el otoño, que siempre está presente el estilo. Cuando leí lo del Día de la Virgen de Guadalupe me encantó cómo compara a las personas con mariposas y abejas que están surgiendo. O sea, es tan bonito porque es tan Altamira, ¿no? Bueno, ya iba a comentar lo de Cuellar, pero ya lo comentaron. Lo que quería... Sí, es que me pareció curioso, por ejemplo, las costumbres que tienen entre escritores de mandarse, por ejemplo, retratos, de mandarse recortes de ciertas cosas, porque lo vi en la revista del Ateneo, cómo se forma un álbum. Cuando alguien sale de viaje, manda recortes, manda su foto para que la persona que está de viaje no lo olvide, y la persona le regresa una foto, le manda una flor, le manda... O sea, esto me pareció muy curioso, interesante, porque lo vi en la revista del Ateneo, cómo se hacían los álbumes bueno, un poco antes en la revista, más de unos años antes en el Ateneo. Ajá. Y cómo son costumbres que utilizan, en este caso, él con sus amigos escritores, ¿no? Entonces, la maestra creo que tiene el textito del álbum, ¿sí, no? Y el álbum y la caricatura. Que le mandan dibujitos y él les manda, y ellos les mandan fotos y él los guarda. Entonces eso me parece muy curioso porque es como una costumbre de intelectuales en ese momento para formar un álbum de viaje. Entonces, ya comentarlo. A mí por momentos me parecía que más que sus ideas eran como una guía para no olvidar lo que había hecho. Y ya que lo mencionabas con las cartas, como el mande carta tal día con tal fecha, como para corroborar el saber que sí llegó, también me llamó mucho la atención, tardó 23 días en llegar esta carta, me la ficharon de tal día y tardó tanto tiempo en llegar. Entonces de repente sentía que más que un diario era como una agenda, un recordatorio constante de qué es lo que había hecho. Igual en uno me llamó la atención que escribe un día y así pues hicimos esto, fuimos a pasear, no estaban las personas, y al siguiente dice nada, hoy no hay nada, pero ayer fuimos al parque. Así como, bueno, hoy no tengo nada que contar, pero ayer se me olvidó contar esto, ¿no? Entonces de repente siento que es más que nada una guía como para no olvidar. Incluso hay días en los que escribe, voy a escribir una carta a tal, y entonces empieza a estar listado de lo que va a hacer, no solamente de lo que hizo, sino de lo que va a hacer. Muy interesante. Bueno, pues yo creo que de cierta forma Altamirano está mostrando como el despliegue de un ideal patriótico en distintos espacios de escritura. Estuve buscando así entre esta edición y me encontré con un tomo que decía Vaya, y vienen unos pensamientos igual super padres. Entonces creo que de alguna manera este despliegue del mismo pensamiento en distintos espacios da cuenta de que sus inquietudes humanísticas adquirieron distintos soportes, pero siempre eran como las mismas inquietudes, ¿no? Entonces, por un lado está lo diplomático, toda esta talacha de relaciones profesionales, todo eso,
Y por otro lado está su labor literaria, que como tú ya lo mencionaste, él pretende así como exponer sus ideales por instruir, por guiarnos hacia un mejor país. Y creo que respecto a esto, que su interés es siempre el mismo, igual y no podría como revelarnos una manera de una recepción de la obra de Altamirano, pero de alguna manera sí nos dan como unas pequeñas pistas para saber por dónde irnos a la hora de hacer el pacto. Creo que eso igual es muy importante. Sí, son pequeños rasgos, son difíciles de identificar, pero son bastante válidos a la hora de querer decir que un autor quiso exponer cierta cosa y no otra. Sí, eso era justamente lo que yo les comentaba al principio, lo que también coincido contigo. O sea, yo creo que este tipo de textos como más íntimos son los que te ayudan a ver cuáles son las posiciones reales de los autores y que te posibilitan después tener una mejor comprensión de su obra literaria. No, pues muchas gracias a ustedes. Creo que me dieron vieron muchas cosas muy interesantes que tomaré en cuenta. Bueno. Yo. Ahí luego te digo, porque, bueno, ya lo he platicado por teléfono, pero luego te